Y hermanos, quiero invitarles a todos a poder abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 20 en adelante. Éxodo, capítulo 8, versículos 20 en adelante. El día de hoy vamos a considerar desde el versículo 20 del capítulo 8 al capítulo 9, versículo 12. Y vamos a mirar aquí algunas 3 plagas más que el Señor está dando contra Egipto por causa de la dureza del corazón. Pero antes de poder empezar a exponer el texto y hablar sobre el texto, quisiera que podamos leer todo este pasaje para que nuestra mente pueda estar centrada en lo que vamos a estudiar el día de hoy con respecto a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 8, los versículos 20 al capítulo 9, versículo 12. Amén. La palabra del Señor dice así: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrarían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a las palabras de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos, de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón del Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñado de ceniza de un horno, y le esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto.
Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y le esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová había dicho a Moisés. En esta mañana tenemos un pasaje largo, pero vamos a estudiarlo de la misma manera que hemos estudiado otros textos relacionados con las plagas. Vamos a tratar de considerar todo este pasaje mirando temas importantes que salen a la luz y se repiten en todas estas plagas. El día de hoy vamos a mirar 3 plagas, y mientras aparezcan los temas claves de la Escritura, los vamos a considerar y vamos a pensar en ellos. Pero antes de eso, quisiera que vayamos al Señor en oración, pidiéndole su ayuda al estudiar este texto de su palabra. Oremos. Amado Señor, gracias, porque hemos llegado al momento del culto en el cual estamos delante de tu presencia, a través de la lectura y el estudio de tu palabra. Señor, háblanos, enséñanos, toca nuestro corazón, Señor, porque necesitamos conocerte más. Habla a nuestra alma con respecto al amor de tu pueblo, al amor que tú sientes por tu pueblo, distinto al amor que sientes por el mundo. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, a quebrantarnos más y a buscarte más. Te lo pedimos y pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros nos encontramos en medio de la narrativa de las 10 plagas que Dios pone sobre Egipto. Hay 2 cosas claves que nosotros tenemos que saber al recordar el contexto en el que estamos. En primer lugar, ¿cuál es el contexto de estas plagas? ¿Por qué Dios está mandando estas plagas sobre Egipto? Y la respuesta que podemos dar a esa pregunta es porque Dios estaba dando una respuesta poderosa a una pregunta desafiante que el faraón había hecho. Y esa fue cuando por primera vez Moisés se paró delante de él con Aarón y les dijo: deja ir a mi pueblo, Jehová te lo dice. Él de una manera insolente preguntó: ¿y quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo? Esa pregunta insolente es contestada a través de las plagas que Dios tira o pone sobre Egipto por causa del endurecimiento de Faraón y no querer dejar que su pueblo sea liberado. Pero hay una segunda cosa que tenemos que recordar. Estas obras sobrenaturales que Dios hace, al igual que aquí como en todos los lugares de la Biblia, nunca se tratan solamente de una manifestación poderosa de Dios. Escuche lo que estoy diciendo. Cuando usted ve milagros en la Biblia, cuando usted lee que pasaron cosas extraordinarias, nunca se trata solamente de una manifestación poderosa de Dios. Siempre tiene que ver con revelación. Dios revela cosas a través de sus hechos poderosos. ¿Y qué es lo que Dios ha estado revelando a través de estas plagas milagrosas, catastróficas, horrendas, que nadie podía contra ellas? Por lo menos 3 cosas claves Dios está revelando en estas plagas. En primer lugar, que no existe otro Dios fuera de Él. Esta frase se repite en toda la Biblia: que yo soy Dios y que no hay otro fuera de mí. Que yo soy Dios y que los dioses que tienen sus padres son ídolos falsos que no pueden ver, no pueden oír, no pueden palpar. Yo soy Jehová. Es lo primero que sale a la luz. No hay otro Dios. Hemos hablado en el contexto de estas plagas que cada una de las plagas de Egipto fue una lucha o un golpe directo de Jehová, el único Dios verdadero, golpeando los dioses falsos que los egipcios tenían. El río Nilo era idolatrado, se creía que gracias a él era que la tierra producía y que era por él que la tierra era fértil. Dios lo convierte en sangre. Y lo mismo va a pasar con las diferentes plagas que hay. Es interesante al hablar de las moscas o este tipo de insectos, cómo ellos adoraban. Y Belcebú, que aparece en el Nuevo Testamento,
no es otra cosa que el nombre antiguo que se le daban todos estos pueblos paganos a un Dios llamado el Dios de los demonios, o el príncipe de los demonios, o el Dios de las moscas. Qué interesante que todas las plagas son dirigidas en contra de los dioses falsos para demostrar que no hay otro Dios sino el Dios de Israel. Pero hay una segunda clave que Dios también revela a través de estos hechos poderosos en medio de las plagas, y eso es su carácter. Nos hemos deleitado en contemplar que aún en medio de toda la calamidad, de toda la destrucción, vemos a un Dios misericordioso. ¿Y en qué sentido es misericordioso? Bueno, sus plagas fueron progresivas. Él no empieza matando a los primogénitos de Egipto. Él no comienza poniendo su mano sobre el faraón. Él comienza convirtiendo el agua en sangre. Él comienza poniendo piojos sobre ellos. Él comienza mandando insectos y moscas. Luego, más adelante, comienza a enviar granizo. Luego, más adelante, manda langostas para que se coman todo lo que la tierra había producido. Luego manda tinieblas. Y luego le quita la vida a todos los primogénitos. ¿Qué se revela en esto? El carácter progresivo de un juicio, de un Dios que empieza misericordiosamente diciendo: arrepiéntete y deja ir a mi pueblo. Se endureció, Dios aplica más dureza a la plaga. Se volvió a endurecer, Dios comienza a endurecer la plaga, hasta el momento que literalmente el corazón de Faraón quedó devastado al tener muerto a su propio hijo en sus brazos y saber que fue su culpa y que él no escuchó la misericordiosa advertencia de Dios. Pero también vemos el carácter misericordioso de Dios hacia su pueblo. Un pueblo que no lo merecía, un pueblo que había dado la espalda en muchas ocasiones, un pueblo que le iba a dar la espalda en muchas ocasiones. Pero Dios se muestra misericordioso para con ellos, fiel a su promesa, fiel al pacto. Yo haré lo que prometí. Ese es el Dios que se revela en estas plagas. Pero en tercer lugar y último en esta introducción, también vemos a un Dios que no solamente revela su carácter, no solamente revela que Él es el único Dios, sino que también revela que Él es poderoso para sostener, cuidar y defender a su pueblo. Mis hermanos, todo lo que los israelitas están mirando, quiero que ustedes recuerden esto: estas plagas no solamente tienen a los egipcios por espectadores, también está el pueblo de Israel que está mirando. Los egipcios lo reciben en contra de ellos, tienen que temer a Dios, tienen que quebrantarse y arrepentirse. No lo hicieron. Pero al mismo tiempo que ellos están recibiendo el juicio de Dios y ven a un Dios justo que está poniendo su mano sobre ellos, también el pueblo de Israel está contemplando a un Dios misericordioso que les está demostrando que es poderoso, que les está demostrando que Él va a cumplir lo que prometió. ¿Saben por qué? Porque la historia del Éxodo empieza con un Dios sacando a su pueblo de esclavitud y llevándolos al desierto, pero con este concepto previo: así como yo los libré de Egipto, así también yo los voy a sostener en el desierto. Ese Dios poderoso que podía convertir el agua en sangre y la sangre en agua, era el mismo que en medio del desierto iba a poder proveerles agua, o iba a hacer que tuvieran que comer, aunque hubiera una completa sequía. Dios se revela como el único Dios verdadero. Dios se revela en su carácter como un Dios justo y misericordioso, pero Dios se revela también como un Dios que sostiene, cuida y defiende a su pueblo. Todo eso lo contemplamos en las plagas, que no son simplemente una manifestación o un derroche de poder, sino la revelación de quién es Dios y cómo el pueblo tenía que conocerlo y reverenciarlo. El día de hoy vamos a considerar estas tres plagas. Lo vamos a hacer de una manera expositiva, muy breve, pudiendo mirar cada una de estas plagas, el detalle que aparece en el texto. Pero al final de nuestra enseñanza en esta mañana, yo quiero tomar un tema que va a aparecer de manera repetida en las dos primeras plagas que vamos a considerar: las moscas y el ganado. Hay un aspecto del carácter de Dios que sale a relucir, que nosotros tenemos que meditar en él
en esta mañana. Así que en primer lugar, consideren conmigo la plaga de las moscas que va del versículo 20 del capítulo 8 al versículo 32. En primer lugar, si usted está escribiendo, y es lo que siempre le voy a recomendar, en primer lugar, Faraón es advertido. Faraón es advertido. Los versículos 20 y 21. Dentro de este punto, en los versículos 20 y 21, encontramos en primer lugar en el versículo 20, repitiendo lo que nosotros ya vimos que el Señor le había dicho a Moisés en ocasiones anteriores. Ve donde Faraón y dile, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Nosotros ya lo contemplamos la semana anterior, estudiamos sobre eso, así que simplemente lo vamos a mencionar. Una vez más se vuelve a recordar el propósito por el cual el pueblo tenía que salir. Pero hay una tercera cosa importante que se ve aquí, y es que se describe en qué iba a consistir la plaga en la que Dios estaba advirtiendo. Fíjense en el versículo 21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí que yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Aquí en español aparece la palabra moscas. En hebreo, la palabra realmente, aunque sí describe las moscas, algunos de los diccionarios más importantes describen esta palabra de la siguiente manera: enjambre de una mezcla de diversos insectos. No se trataba solamente de moscas, sino de diferentes insectos que iban a venir, los cuales eran nocivos para la salud, pero sobre todo para la tierra, porque eso es el énfasis que hace el texto. Vienen moscas, moscas es el término general, pero estaba hablando de una plaga de insectos que iban a venir y se iban a posar sobre todas las casas. Todas las personas iban a tener esa peste, pero al mismo tiempo iban a ir sobre el campo también donde ellos estuvieran. ¿Cuáles iban a ser los daños que iban a recibir por causa de las moscas? Más adelante nosotros lo vemos, pero literalmente dice que fue algo molestísimo para ellos. No era destructivo para su muerte, no los iba a llevar a morir, pero era algo molestísimo. Les hago una pregunta. ¿Han dormido alguna vez con una mosca en el cuarto? Mire, a mí deme lo que usted quiera. No me dé una colcha, no me dé una almohada, no me ponga aire acondicionado. Y si usted me conoce sabe que eso es grave. No me den nada de eso, pero no me ponga moscas en mi cuarto. Qué cosa tan difícil es tener una mosca que te va zumbando, se te pone aquí, no te va a matar, pero qué molesta que es. La palabra molesta en ese contexto es algo que causa profunda molestia, es una carga. Eso es lo que iban a hacer las moscas para ellos. Pero no solo eso, sino que también iban a arruinar, literalmente esta es la palabra en hebreo, iban a arruinar la tierra sobre la que se iban a posar. Estaba recordando mis tiempos en el campo y me acordaba el peligro que tienen las plagas sobre los cultivos. Los cultivos son seriamente dañados cuando tienen plagas. Y lo que hacen los agricultores es tratar de evitar las plagas poniendo diferentes tipos de productos, algunos nocivos, etc. Pero lo que quieren proteger es a su cultivo de diferentes plagas. Las plagas que iban a venir no iban a poder ser resistidas. Literalmente iban a arruinar la tierra donde se iban a posar. Iban a ser una carga pesada para todos los egipcios. Literalmente no iban a querer vivir de esa manera. Ahora, la Biblia de las Américas traduce también esta frase, moscas, como enjambre de insectos. Es interesante porque eso nos abre la perspectiva. No son solo moscas, son insectos de diferentes clases. Iban a venir todos ellos como en forma de una plaga sobre los egipcios. Pero eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana, en esta primera plaga. Dios revela que la plaga iba a ser ¿para quién? Para los egipcios, pero hace una división entre los egipcios y su pueblo. Quiero que noten tres cosas claves en este pasaje.
En primer lugar, se hace una revelación de lo que Dios iba a hacer. Y aparece en el versículo 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ellas. Lo primero que encontramos es que Dios revela lo que va a hacer. La plaga viene. La plaga es sobre todas las casas de Egipto. Pero quiero que sepan una cosa. No vendrá la plaga sobre mi pueblo. En el tiempo de José ya se les había dado la ciudad de Gosén a los israelitas para que ellos vivieran ahí. Luego en Gosén ellos fueron oprimidos. Pero el Señor promete, todo Egipto va a recibir esta plaga, pero no las ciudades donde habita mi pueblo. En segundo lugar, en este pasaje también aparece la razón. ¿Por qué tenía que hacerse así? Dice el texto, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿Por qué tenía que hacerse esta división? ¿Y por qué tenían que recibir las moscas y las plagas todo el pueblo de Egipto y no los israelitas? Otra vez, lo repetí la semana anterior y lo voy a volver a repetir siempre. Aquí hay una intención bien definida de Dios de que no se malinterpretara, de que no se dijera, oh, es que seguramente es el tiempo de las plagas, es que seguramente es porque ya viene la lluvia, es que seguramente es porque hubo algún cambio climático. El Señor dice, no, lo voy a hacer de esta manera para que tú sepas y me atribuyas eso a mí. Yo estoy en medio de la tierra, yo soy quien defiende a mi pueblo. Pero hay una tercera cosa importante en este pasaje y quiero que todos miren sus Biblias en el versículo 23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Mis hermanos, investigando un poco el texto hebreo, hay algunas versiones en español que dicen, y yo pondré separación entre mi pueblo y el tuyo. Y la versión Reina Valera utiliza la palabra redención. Ahora, la mayoría de comentaristas sostiene que la palabra debe ser aquí traducida como separación. Es solamente una puntuación lo que hace la diferencia entre separación y redención. Pero si dice redención, no se entendiera muy bien, porque la redención se va a tocar un poco más adelante, cuando redención significa sacrificar algo para que otros no reciban eso. Y es lo que iba a pasar con el animalito de la Pascua. Aquí no se está haciendo una redención en el sentido técnico. Aquí se está haciendo claramente una separación. Eso es Egipto, este es mi pueblo. A ellos les doy la plaga, a ellos no. Eso es lo que vamos a reflexionar al final de nuestro sermón en esta mañana. Aquí hay deliberadamente una diferencia que Dios hace entre su pueblo y los que no son su pueblo. Entre la forma en la que Él trata y ama a su pueblo y la forma en la que Él trata y habla con los que no son su pueblo. Esa diferencia es marcada en este pasaje y aparece marcada también en la siguiente plaga. Pero vamos a meditar en eso a lo que lleguemos al final de nuestro sermón el día de hoy. En tercer lugar, no solamente que el Señor advierte a Faraón, ni tampoco que el Señor le dice que va a hacer una diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel, sino que en el versículo 24 leemos claramente que la plaga es ejecutada. Dios cumple su promesa. Me encanta cómo empieza el versículo 24. Miren cómo empieza. Y Jehová lo hizo así. Les hago esta pregunta. ¿Hay alguna vez o alguna ocasión donde Dios no lo haya hecho como Él dijo que lo iba a hacer? ¿Sabe cuál es la respuesta? No. Cuando Él dice, Él lo hace. Y esto simplemente es un recordatorio a que Dios no es como nosotros. Hay muchas cosas que tú dices y no haces, hay cosas que yo digo y no hago. A veces no es porque nos olvidamos, sino porque no pudimos. Pero lo dijimos, pero no lo pudimos cumplir. Pero nunca,
cuando Dios dice algo, después dice, y Dios no lo pudo hacer así. No, cuando Dios dice algo, Él cumple exactamente lo que prometió. Y esto es para bendición o, como en este caso, para juicio. Dios cumple lo que promete. La plaga vino, versículo 24, y dice que fue molestísima para ellos, pero que también la tierra fue corrompida por causa de esta plaga de insectos alrededor de ellos. En cuarto lugar, en esta plaga, encontramos los versículos 25 al 30, el falso arrepentimiento de Faraón y su petición. Yo les pregunto esto, mis hermanos, ¿Faraón se arrepintió? ¿Sí o no? No, evidentemente que no. Y alguien puede decir, pastor, sabemos que no se arrepintió porque después dice claramente que él endureció su corazón y no hizo lo que dijo que iba a hacer, ¿sí o no? Ya lo dijimos la semana anterior, lo vuelvo a repetir hoy. Lo que uno dice es respaldado o desmentido por lo que uno hace. Si uno dice algo, creer en algo, uno vive conforme a lo que cree. Lo de Faraón era un falso arrepentimiento. Y aquí hay tres cosas importantes en este punto número 4. En primer lugar, vemos una propuesta que les hace Faraón en el versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. La idea de en la tierra significa dentro de Egipto. Háganlo aquí. Ya está bien, me rindo. Adoren a su Dios, hagan lo que ustedes quieran, pero adoren aquí. ¿Por qué se tienen que ir? Miren qué astucia y qué inteligente lo que está haciendo. Y es exactamente lo que el hombre sin Dios siempre hace. Escuchen esto. El hombre sin Dios siempre buscará una respuesta paralela para no obedecer lo que Dios ha pedido. Dios dice, arrepiéntete de tus pecados. Ven en verdadero arrepentimiento, quebranta tu alma. Reconoce a Jesucristo como tu Señor. Esa es la única forma en la que los hombres pueden tener el perdón de sus pecados. Pero los hombres y la religión dicen, no, mira, yo doy mi ofrenda. Como yo diezmo, me imagino que Dios algo ha de ser, pues algo me ha de ayudar. No, yo no voy a la iglesia, yo no escucho la palabra de Dios, pero yo soy una buena persona. Pastor, yo soy mejor que los que están sentados aquí hoy. ¿Sabes cuál es el problema? Que esa era la naturaleza de la propuesta de Faraón. Suena muy interesante, pero no es lo que Dios dijo. Y como no es lo que Dios dijo, Dios no se agrada de eso. En esta mañana quiero hablarte a tu corazón. No importa lo que tú creas que puedes hacer en vez de. Hay personas, y si me pone el caso soy yo. Mira, para poder ir al otro lado del río tienes que subirte aquí en una cosa que vas abierto y vas mirando todo desde arriba a 300 metros de altura. Paso. ¿Cómo llego al otro lado? Pero es larguísimo, tienes que cruzar el río y tienes que pasar un puente. Yo voy caminando. Yo no quiero subir ahí, pero quiero llegar al mismo lado. Así que voy a buscar una solución. Cuando era niño, detestaba, no sé si ha cambiado, ir al dentista. Y una vez tenían que sacarme unos dientes y le dije, hágalo sin anestesia para no sentir el pinchazo. Imagínense cómo era este pastor, de testarudo. Me aguanté que me sacaran los dientes sin anestesia para no recibir el pinchazo. ¿Qué le quiero decir? Nosotros somos así. Y a veces estamos escuchando la palabra de Dios y tú sabes lo que Dios te está diciendo. Escúchame bien. Tú sabes lo que Dios te está diciendo. Sabes de qué pecado te está hablando. Sabes de qué condición, de qué circunstancia, de qué cosa.
Quizás nadie más sepa. Quizás nadie más entienda. Pero tú sí sabes lo que Dios te está diciendo. Tú sí sabes a lo que Dios te está llamando. Y quizás mientras estás sentado estás diciendo, sí Dios, yo sé. Mira, no lo voy a hacer así, pero voy a hacer algo parecido. Mira, no te voy a obedecer de esta manera, pero voy a hacer esto otro que también es bueno. Y comenzamos a hacer un negocio mundano de la misma esencia de la propuesta de Faraón. Tramposa, mentirosa, que lo único que hace es autoengañarnos. Cuando uno escucha la voz de Dios, uno tiene que saber que solo tiene dos opciones. Y escúchame bien, no tenemos ninguna otra. O obedeces lo que Dios te dice en su palabra, te quebrantas delante de Él, dejas de dar excusas, dejas de justificarte, dejas de explicar lo cansado, ocupado o cualquier cosa que tú pienses que estás. Y obedeces. O te inventas un negocio para tratar de engañar a Dios. Como que Él fuera un niño pequeño al que le dices, no te voy a dar eso, pero mira lo que tengo acá. Mira, recíbelo. Y cuando uno actúa así, lo único que uno manifiesta es lo que hay en su corazón. Y vuelvo a repetirles esto. Todos, de alguna manera, somos así. Sabes lo que Dios quiere, sabes cómo hacerlo, pero buscas un plan B, una negociación. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay muchos hombres de Dios, que aceptan las propuestas que el mundo hace y tratan de encaminar a las personas a través de esas otras formas para acercarlos a Dios. Hoy desde los púlpitos de las iglesias se predica un evangelio centrado en el hombre, donde tú no tienes que cambiar. Tú puedes ser un mundano, tú puedes ser un hombre perdido, tú puedes no amar a Cristo, tú puedes vivir una vida de hipocresía, tú puedes ser todo eso mientras que seas sentimentalista y en el culto llores. Y entonces te vas renovado, recordando que el único Dios del cual tú escuchas en ese tipo de iglesias es un Dios de amor absoluto que solo te ama y que Él no te dice nada y Él no te está pidiendo nada y Él no te dice que andes bien. Él te ama como eres. Hay muchas iglesias y muchos púlpitos, lastimosamente el día de hoy, escuchen con atención, donde de lo que se habla es el otro camino que los hombres idean para poder llegar a Dios. Pero me encanta la respuesta de Moisés. Miren en el versículo 26 y 27. Moisés le da un no bien claro. No. ¿Y por qué no? Dos razones. En primer lugar, porque eso no era lo que Dios les había pedido. Fíjate en el versículo 26. No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Fíjense, no por un lado por los egipcios, y no, más importante que todo, porque eso no fue lo que Dios pidió. No me des un atajo, no me digas que haga otra cosa. Eso no es obedecer a Dios. Y lo vamos a hacer como Dios lo pidió. En los versículos 28 al 30 encontramos el acuerdo fraudulento del faraón. Miren lo que dice el versículo 28 al 30. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana. Y fíjense, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo,
a dar sacrificio a Jehová. Y entonces Moisés salió y fue a hacer lo que dijo que iba a hacer. ¿Qué le prometió el faraón en este texto? Hoy yo los voy a dejar ir, tranquilo, tranquilo, ya. Ahora sí entendí, solamente oren que se vayan estas moscas. Yo los voy a dejar ir, pero no se vayan lejos. Moisés sabía con quién estaba tratando. Y le dice, yo voy a orar. Y es como en mis propias palabras decirlo, ojalá que Faraón cumpla lo que está diciendo. Se va Moisés, ora, el Señor una vez más hace lo que prometió. Y en el versículo 32 encontramos la última parte de este pasaje. El corazón de Faraón se vuelve a endurecer. ¿Qué cuadro podríamos dar o cuál es nuestra radiografía al contemplar nosotros a este hombre? Este hombre es un perverso. Este hombre está jugando con Dios. Este hombre está pensando que puede engañar. Oye, ya lo hizo una vez. Ya dijo que iba a dejar ir al pueblo. Otra vez vuelve a decirlo. Y se hace el que sí ya entendió, pero no se vayan lejos. Piensa que está hablando con hombres. Y cuando para la plaga, otra vez se vuelve a endurecer. Pero vamos rápidamente a la segunda plaga que encontramos también en este pasaje. Y es la plaga del ganado. En esta plaga del ganado simplemente quisiera mostrarles tres partes claves que aparecen en este texto. En primer lugar, la advertencia de la plaga que vendría. En segundo lugar, la ejecución de la plaga. Y en tercer lugar, el resultado de la plaga. Miren conmigo en primer lugar la advertencia de la plaga que vendría. Versículo 1 al 5. Entonces Jehová dijo a Moisés, yo les hago una pregunta, ¿qué significa ese entonces? Entonces, después de las cosas que acabaron de acontecer, después de que las cosas que acabamos de leer pasaron, Dios vuelve a llamar a Moisés y lo vuelve a mandar a Faraón y le vuelve a decir, dile esto a ese hombre. ¿Qué es lo que ustedes encuentran ahí con respecto a Dios? Paciencia, misericordia. Es la forma en cómo Dios se conduce. Ahora, ¿cuál es la petición que Dios le hace a Faraón? En primer lugar aparece ahí en el versículo 1. Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Los versículos 2 y 3 describen en qué consiste la plaga. El versículo 2 dice, porque si no lo dejas ir. El versículo 3 dice, he aquí que la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Todo lo que vimos hace un momento, de alguna manera los golpeaba a ellos e indirectamente golpeaba sus posesiones. No era para matarlos, pero sí era algo molestosísimo como las moscas. Pero ahora cambia un poco de forma la plaga. Y la plaga ahora va dirigida a sus posesiones. En una tierra tan agrícola y tan ganadera como esa, ellos vivían y dependían de eso. El hecho de que Dios enviara una plaga sobre su ganado implicaba tocar sus posesiones, dejarlos en pobreza, quitarles todo lo que a ellos los hacía sentir superiores a otros. En tercer lugar, en este mismo punto, una vez más quiero que note conmigo lo que dice el versículo 4 y la clara separación que se hace entre los egipcios y los israelitas. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que ustedes encuentran aquí? Otra vez una clara separación. Yo traigo una plaga, yo traigo algo que va a traer mortandad, pero lo traigo para ellos, no para ellos. Es para los egipcios, no para los israelitas.
En el versículo 5 se añade una cosa, un detalle nuevo. El Señor le da plazo. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. Le puso el conteo. Estás advertido, si tú no te arrepientes, esto va a suceder mañana. Y entonces encontramos en segundo lugar, en el versículo 6, la ejecución de la plaga. Y el Señor hizo todo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel, ¿cuántos murieron? Ni uno. Y eso me lleva en último lugar al versículo 7. ¿Cuál fue el resultado de esta plaga? ¿Cuál es el resultado? Versículo 7. Entonces Faraón envió, eso significa, mandó a ver qué había pasado con Israel. Y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón del Faraón, ¿qué pasó? Y no dejó ir al pueblo. Eso nos lleva en esta mañana, en nuestro recorrido, a la última plaga, que es la plaga de las úlceras, la que vamos a considerar el día de hoy, versículo 8 al versículo 12. Yo quiero que note lo que dice. En el versículo 8 en adelante se le dice a Moisés, se le dan las instrucciones. Tomad puñado de ceniza de un horno y esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y aquí viene la ejecución. Pero quiero que noten algo. Al igual que la plaga última que estudiamos la semana anterior, aquí no hay advertencia. 2 veces Faraón no escuchó. La tercera ya no tiene advertencia. Le dijo: toma ceniza, tírala delante de Faraón y eso se va a convertir en un polvo que va a traer tumores o úlceras en hombres y animales. Versículo 10. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y le esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Imagínense, sarpullido, todo lo que implicaba, el dolor en la piel, quizás la picazón y las úlceras internas, todo eso sin advertencia. Y dice que los hechiceros, versículo 11, no podían ir delante de Moisés por causa del sarpullido, porque todos tenían el sarpullido y las úlceras. Versículo 12 termina nuestro pasaje de hoy diciendo: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho. Mis hermanos, he hecho a propósito estas 3 plagas para que podamos ver la narrativa que hay. 2 plagas advertidas, la última es sin advertencia. Pero en todas ellas el resultado es el mismo: Faraón está endurecido. Lo que vamos a considerar la semana que viene tiene que ver con cómo Dios le descubre a Faraón la razón por la cual Él lo puso en la tierra. Y la razón por la cual Él endurece su corazón, que no es otra cosa que cumplir en Él lo que Dios había determinado. La próxima semana vamos a considerar eso, pero hoy yo no quisiera y no sería correcto que nosotros cerremos esta narrativa sin meditar en algo verdaderamente maravilloso que aparece en este texto. Y eso es, escúcheme con mucha atención, el amor discriminado y selectivo que Dios ha manifestado por su pueblo. Si usted es un buen lector, la palabra discriminado inmediatamente nos suena como una cosa dura en el oído. Discriminado, pastor, usted está hablando de un pecado. ¿Cómo es posible decir que el amor de Dios es un amor discriminado? Nosotros enseñamos la indiscriminación. Todos somos iguales, ¿no es así acaso? La respuesta es sí, en un sentido. Pero estamos viendo aquí algo bien importante que ustedes y yo no podemos dejar de observar. El amor de Dios es selectivo y discriminatorio con respecto a otros hombres.
Y quisiera decir 3 cosas claves para meditar en este concepto que aparece claramente en este texto. En primer lugar, hablemos del problema. ¿Cuál es el problema? Muchas personas no aceptan un amor de Dios de esta manera. No, pastor. Usted no está hablando del Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no puede ser así. Me está hablando de un amor que discrimina. Me está hablando de que Dios no ama a todos. Me está hablando de que Dios es selectivo. No, ese amor yo no lo puedo aceptar. Y la razón de esa respuesta o de esa reacción de muchas personas es por causa de la cultura del mundo en la cual vivimos. Una cultura en la que cada día más es más importante las palabras igualdad y la palabra indiscriminación. Ahora, quiero decirle antes de explicar lo que voy a explicar ahora, nosotros como iglesia debemos estar siempre de acuerdo y defender la igualdad de los hombres y la indiscriminación de los hombres. Nosotros estamos a favor de eso y defendemos eso. Lo que estoy diciendo solamente es que dentro de nuestro concepto humano, por el hecho de que nosotros defendemos esos valores, cuando hablamos de Dios y decimos que Dios no se rige por esos valores al hablar de su amor, es algo que provoca un cortocircuito en nuestra mente. Esto pareciera mostrar a un Dios malo, arbitrario, que no ama a los hombres, sino que solamente ama a un pequeño pueblo. Ese es el problema. Mucha gente ha rehusado aceptar lo que yo les voy a explicar en esta mañana por causa de lo que eso significa en su entendimiento de quién es Dios. Es que yo me rehúso, pastor, a pensar que Dios es así. Pero quiero darte en segundo lugar cuál es la solución a ese problema. La solución, escuchen esto, siempre se encuentra ¿en dónde? En la palabra de Dios. La solución siempre se encuentra en la palabra de Dios. Y tenemos que pensar en esto antes de poder dar soluciones claves. Nuestro trabajo no es tratar de justificar a Dios o tratar de racionalizarlo para que parezca un Dios aceptable delante de lo que el mundo piensa. Hay personas que se esfuerzan por decir, no, la Biblia dice eso, pero no, Dios no es así, Él ya no es así, Él ha cambiado. Escucha esto, es como cuando tú tienes un mal esposo que tú quieres que quede bien delante de tus padres y le dices, no, Él es así, se pone un poquito bravito, pero Él es bien lindo, Él es bien cariñoso, y comienzas a estar en la necesidad de hacer de un papel de abogado defensor. Solo paréntesis para que nadie me malinterprete, toda esposa debe hablar bien de su esposo y todo esposo debe hablar bien de su esposa. Es que yo soy sincero. No, tú no eres sincero, tú eres insensato. Tienes que hablar bien. Pero estoy usando este ejemplo para entender el papel que muchas personas usan para decir, es que tenemos que defender a Dios porque Dios es medio raro. La forma en cómo Dios se presenta en la Biblia me da como miedo. Y entonces, no, esos pasajes no los leamos, ya, de eso no hablemos, mentira, eso no es así. Y nos ponemos en un papel de tratar de justificar a Dios y de no mostrar cómo Él es porque nos avergonzamos de pensarlo racionalmente. Amada iglesia, escuchen con atención en esta mañana. Ni su papel ni el mío es tratar de defender quién es Dios. Porque no hay una persona más maravillosa, admirable, digna de adoración que nuestro Dios. El problema no es Dios, el problema no es cómo Él es o cómo se ha revelado, el problema es nuestro pecado. El problema es que nuestra mente es tan chiquita y que trata de que Dios se conforme a esa mente. Y tratamos de hacer que Él se parezca a lo que el mundo es para que no suene tan mal. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es someternos a la palabra de Dios y descubrir quién es el Dios que se revela en la Escritura. Amén.
La pregunta es, ¿y qué es lo que la Biblia entonces enseña sobre esto? Niños, niñas, hombres y mujeres en esta mañana, escuchen con atención mis palabras, porque esto es lo que la Biblia enseña de quién es Dios y de cómo es su amor. En el pasaje que nosotros hemos visto, es evidente con una simple lectura que Dios está haciendo aquí una diferencia entre Egipto e Israel. Es evidente aquí que Dios no se hace llamar el Dios de Egipto, pero sí se hace llamar el Dios de Israel. Es evidente aquí que Él no le dice a Egipto, ustedes son mi pueblo, pero a Israel le dice, yo soy su Dios. Es evidente que en este pasaje se nos muestra un amor de Dios que hace selección entre unos y otros. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Para poderlo entender de una manera sencilla, lo he resumido en 4 cosas claves que nos van a ayudar a entender lo que la Biblia dice sobre este tema. En primer lugar, la Biblia nos enseña que el amor de Dios tiene 2 dimensiones. Escuchen con atención. El amor de Dios tiene 2 dimensiones. Eso significa que el amor de Dios se puede ver en la Biblia desde la perspectiva de un amor general, o unos han usado esta palabra, universal. Existe en la Biblia un amor universal y un amor general que Dios tiene. Pero también en la Biblia se habla de un amor específico o de un amor de complacencia que Dios tiene. Así que la primera cosa que tenemos que saber todos nosotros hoy es que el amor de Dios se lo tiene que ver en 2 dimensiones. Dios muestra su amor como un amor general y Dios muestra su amor como un amor específico. Es el amor de Dios, pero tiene 2 dimensiones. Ahora, cuando hablamos del amor general, muchos teólogos le han llamado a ese amor el amor benevolente de Dios. El amor benevolente. Y ese es el amor que Dios manifiesta por todos los hombres, porque los hombres son su creación. Y por causa de ser su creación, Dios los ama genuinamente y los cuida a través de proveerles todas las cosas. Vuelvo a repetir, el amor general, el amor universal o el amor benevolente, que es lo mismo, es el amor que Dios muestra por todos los hombres, y la forma en que lo demuestra es a través de cuidarlos, darles la vida y sostenerlos a través de toda su vida. Escuchen este texto, que por el tiempo no lo vamos a buscar. Si usted está escribiendo, escriba este texto. Mateo 5, 44 y 45. Yo lo voy a leer en voz alta. Mateo 5, 44 y 45. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y escuchen esto: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Mis hermanos, Dios ama al mundo. Dios ama a todos los hombres. Escuche con atención. Dios los ama, pero los ama con un amor al que se le llama benevolente, o de bondad, o de misericordia. Un amor que tiene que ver con la gracia común que les otorga. Yo les hago esta pregunta y quiero que piensen conmigo. ¿Cuántas personas se despertaron hoy maldiciendo el nombre de Dios? ¿Cuántas personas se levantaron quizás en otra cama, no su cama, engañando a su esposa la noche de ayer, destruyendo su hogar, haciendo todo lo que Dios no manda? ¿Cuántas personas hoy se están recién despertando después de haber bebido, casi como que no les importara su vida ayer? Pero mi pregunta es esta: ¿pero el sol salió para ellos? La lluvia que moja nuestros campos, que nos permite tener frutas y verduras, ¿también sale para ellos? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque esa es la muestra del amor benevolente de Dios.
Dios los ama aunque ellos lo odien. Dios los ama aunque a ellos no les importe quién es Dios. Dios los ama y los ama de una manera general, universal, y les provee las cosas que ellos necesitan. Aún el más necio y tonto de todos los ateos sigue respirando porque Dios se lo permite. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene un amor benevolente y misericordioso por todos los hombres. Dios, en su perfección absoluta, y voy a usar las palabras del teólogo Luis Berkhoff, no puede hallar perfecta satisfacción en ninguna cosa que no sea perfecta. Pero Él ama a los hombres por causa de la imagen suya que la ve en ellos. Cuando los hombres pecaron, la imagen de Dios fue distorsionada, pero sigue siendo su imagen. Y Dios, la razón por la que los ama es porque cuando los ve, ve un reflejo distorsionado de quién es Él. Y por ese pequeño reflejo que ellos todavía tienen, Él puede amarlos de una manera general. Pero eso me lleva al segundo tipo de amor que Dios tiene. Dios tiene un amor que es específico o es de complacencia. Y este es el amor especial que Dios deliberadamente manifiesta hacia su pueblo. Un amor que hace de ellos el objeto de su complacencia, porque los ve a través de Cristo. El amor de complacencia no depende del pueblo, ni del motivo, ni ninguna otra cosa, sino de la gracia y la misericordia de Dios. Amados hermanos, Dios ama al mundo, pero Dios no ama al mundo como ama a su pueblo. Dios ama al mundo entero, pero no lo ama de la misma manera que ama al pueblo que Él ha escogido. Juan capítulo 16, versículo 21 dice esto: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo se muestra el amor de Dios por nosotros? Enviando a Cristo a morir por su pueblo. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Fíjense, es un amor especial, es un amor diferente al amor general del mundo, es un amor que Él lo demostró a través de enviar a Cristo por nosotros. Esto es un amor que tiene que ver con una intimidad profunda. Por ejemplo, déjenme ilustrarles esto con un texto, no lo busquen, solo escúchenlo. Amós 3, 1 y 2 dice así: oíd esta palabra que ha hablado Jehová sobre vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Pregunta: ¿Dios no conoce a otras familias de la tierra? ¿Dios no conoce a cada una de las personas que ha nacido en esta tierra? Entonces evidentemente no está hablando del conocimiento, simplemente de conocer o saber. Está hablando de un conocimiento de intimidad, como el conocimiento que tiene un esposo con su esposa en la parte de intimidad, tanto en su cuerpo como en su alma. Por eso cuando la Biblia habla de las relaciones sexuales o la unión entre un hombre y una mujer, usa el verbo conocer. No es que el hombre no conozca a otras personas, pero su conocimiento particular, profundo, es hacia su esposa y su esposa hacia su esposo. Dios conoce, pero Dios ha utilizado esta palabra: a ustedes yo los conocí. Es un conocimiento de intimidad. Es un conocimiento que es diferente al conocimiento general. Él sabe todas las cosas, pero a nosotros nos conoce
por ese amor especial que siente por nosotros. Este amor se revela de una manera asombrosa en el plan de salvación, pero especialmente en la elección, en la expiación y en la regeneración. ¿Por qué? Porque en la elección se nos dice que no fuimos elegidos por algo que había en nosotros, sino porque así le plació a Él. También en la expiación, porque nosotros no merecíamos que Cristo viniera, pero Él se entregó por nosotros. Pero en tercer lugar, también por la regeneración. La Biblia dice que es Él quien nos busca cuando nosotros no le estábamos buscando, para que al buscarlo podamos encontrar vida eterna. El amor que Dios tiene por nosotros es un amor que es superior al amor que Dios tiene por el mundo. Permítame concluir esta exposición breve con una cuarta cosa y última. Cuando uno no distingue entre estos dos amores distintos o estas dos dimensiones del amor de Dios, uno cae en conclusiones que son contrarias a la palabra de Dios. Déjenme explicarlo de las dos maneras en que podemos equivocarnos. Cuando uno no distingue estas dos dimensiones y ve el amor de Dios solamente como que Dios ama a su pueblo o a su iglesia, entonces se desfigura el amor de Dios. Y hay personas lastimosamente que andan diciendo por ahí que Dios no ama a todos los hombres, sino que solo ama a su iglesia y Él no ama a nadie más. Esto es una visión incorrecta del amor de Dios. Porque aunque es cierto que Dios no ama a nadie más como nos ama a nosotros, su pueblo, la Biblia enseña que Dios ama verdaderamente al mundo. Pero también cuando uno no distingue entre estas dos dimensiones y ve el amor de Dios solamente desde la perspectiva benevolente, es decir, Dios ama a todos los hombres, se desfigura el amor de Dios, cayendo en el error de que nosotros comenzamos a decir: el hombre merece ser amado por Dios. El hombre debe tener la oportunidad de ser salvo. El hombre debe tener la oportunidad de creer. El hombre puede creer porque Dios lo amó. ¿Saben qué es lo que pasa cuando uno niega el amor especial de Dios por su pueblo? Uno desfigura el amor que Dios le ofrece a su pueblo. Déjenme ilustrarlo solo de esta manera. ¿Qué pensaría Nati si yo hoy le digo: hija, yo te amo, pero yo te amo de la misma manera en que amo a todas las niñas de 11 años que hay en esta ciudad? Alguien podría decir: oh, qué hombre tan amoroso, ama a todos, pero no amo a la que es mía, de una manera superior, de una manera personal, de una manera cercana. Nadie podría decirme que soy un buen padre si mi amor fuera general. Jorgito, yo no sé qué quieres, si yo te amo igual que quiero a todos los niños de tu edad. Sofía, no sé por qué te preocupas, si todos los niños son iguales, yo amo a todos. Nadie estaría en paz escuchando eso. Pastor, usted está equivocado. Porque claro, no tiene que tener misericordia por todos, tiene que tener una visión abierta por todos, tiene que preocuparse por los niños. Si usted ve a un niño de 11 años en la calle pidiendo comida, usted lo va a ayudar, pero no me venga a decir que usted los ama a todos iguales. Porque eso, en vez de hablar de un amor tan grande y tan universal, mostraría lo perverso que es usted en su amor como padre. Cuando uno niega el amor de Dios de una manera especial por su pueblo, está pervirtiendo el amor de Dios. Qué bendición que Dios no ame a todos igual. Qué bendición que podamos decir por un lado que su amor es por todo el mundo, pero al mismo tiempo Él no me ama igual que ama a todos. Porque yo soy su hijo. Porque Él envió a su hijo por mí. Porque yo he sido perdonado. Porque yo hoy tengo vida eterna. Gracias al sacrificio y el amor que Él tuvo por mí. Cuando uno cuestiona el amor de Dios como un amor discriminatorio,
y selectivo. Y uno dice, el amor de Dios no puede ser así. Estás desfigurando a Dios como Padre. Y estás desfigurando el amor que Dios dice tener por su pueblo. En tercer lugar y último, ¿cuáles son las conclusiones de una enseñanza como esta? Mis hermanos, todo lo que Dios lo es para que nosotros también podamos ser como Él y tomar su ejemplo. Nuestro amor debe ser específico. Nuestro amor debe ser incondicional. Nuestro amor debe ser profundo. Nuestro amor debe ser de conocimiento. Nuestro amor debe ser sin esperar nada a cambio. Nuestro amor debe ser como el amor de Dios. Mostrar una bondad hacia todos y un amor verdadero y específico por nuestra familia, por su pueblo. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que amar y hacerle bien a todos los hombres, pero luego nos muestra el reflejo del amor de Dios. ¿Pero a quién principalmente? A los de la familia de la fe. ¿Saben por qué? Porque Dios es así. En esta mañana quiero terminar esta predicación preguntándote lo siguiente. ¿Disfrutas del amor benevolente del Padre o disfrutas de ese amor especial que Él tiene solo por su pueblo? Porque tú podrías estar en esta mañana simplemente disfrutando de un amor general, disfrutando y quizás, como hacen muchas personas del mundo, jactándote de ese amor de Dios que tú no entiendes. Oh, pastor, todo lo que usted quiera, pero Dios es amor. Yo no creo que Dios tratará así a las personas. Yo no creo que Dios hará eso en el futuro. Yo no creo que Dios se manifieste de esa manera. No importa lo que tú creas hoy. Lo que importa es lo que dice su palabra. Y quizás tú estás hoy en pie jactándote de su amor por ti, cuando no te das cuenta que lo que Él hace es ser paciente contigo, que Él no te está llamando mi familia, sino que está dentro del cuadro de aquellos que son sus enemigos. Y que si hoy sigues recibiendo la lluvia, el sol, la vida, tu familia, la comida, no es porque Dios se complace en ti, es porque Él es benevolente. No te jactes de lo que hoy tienes, porque quizás lo único que estás recibiendo es la bondad de un Dios que te ve como su enemigo. Y los días están contados para que Él comience a tratar con justicia y ya no con benevolencia. No te jactes de pensar que Dios está de tu lado si tú no te has arrepentido con toda tu alma y no has venido al Señor en verdadero arrepentimiento y fe. Él no está de tu lado. Tú eres su enemigo. La diferencia es que en su amor benevolente Él es paciente con sus enemigos y le sigue dando las cosas que necesitan. No te jactes de que Dios no ha puesto su mano sobre ti, porque puede ser su benevolencia. La buena noticia es que hoy puedes arrepentirte y puedes venir a tener una verdadera relación y un amor profundo y verdadero con Dios. No basado en una suposición de un Dios que no conoces, sino en la revelación de un Dios que te está diciendo en esta mañana que Él tiene un amor especial por aquellos que se arrepienten y creen. Arrepiéntete. No endurezcas tu corazón. No te endurezcas llenándote de excusas. Dios es paciente. Dios es benevolente.
pero el tiempo se termina. Pero si tú eres un creyente y has conocido al Señor Jesucristo y ahora disfrutas de esa relación verdadera con Él, entonces quiero decirte algo. Tenemos tanta responsabilidad sobre nosotros. Tenemos tanta responsabilidad de aprender a corresponder ese amor, que es imposible. Pero nuestra obediencia es una manera de llevarle gratitud a Dios por lo que ha hecho. Hay tantos hijos rebeldes. Y así como los hijos rebeldes que vienen llorando simplemente porque sus emociones fueron tocadas, diciendo: papito, prometo que nunca más lo voy a hacer. Pero cuando tienen la oportunidad de volver a actuar con vileza, lo vuelven a hacer. De la misma manera, muchos hijos vienen a la iglesia y cantan las canciones y disfrutan de estar en compañía. Y simplemente lloran diciendo: qué bueno que me es adorarlo y estar cerca de Él. Pero simplemente para revelar mañana, cuando de verdad puedes adorarlo a través de tu obediencia. Y deliberadamente pecamos, mostrando que realmente Él no es, ni lo amamos de la forma en la que decimos. Amados hermanos, qué bendito es nuestro Dios. Qué deudores somos. Qué gracia la que hemos recibido. Él ha querido ser nuestro Dios, no por nosotros, sino porque Él es rico en misericordia. Amén. De la misma manera en que Dios ama a su pueblo, por lo menos con la misma naturaleza, aunque nunca podamos hacerlo como Él, debemos hacerlo hacia su iglesia también. Ama lo que Dios ama y entrega tu vida por las cosas que Él dice que Él ama. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por hacernos bien. Permítenos invertir este día reflexionando en ese amor tan profundo, tan íntimo que disfrutamos contigo por Cristo Jesús. Te pido que aquellos que no te conocen, incluyendo a nuestros niños, a nuestros jovencitos, Señor, quebranta sus almas y muéstrales el verdadero evangelio y que ellos lo crean y se arrepientan. Tuya es la gloria, Señor. Te agradecemos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.